Voy a entrar rápidamente, llevo mi tiempo corto, así rapidísimo, porque en primer lugar no quiero que se vuelva cansado estar enfrente de la computadora y que ustedes vayan leyendo. Entonces, en primer lugar, quiero que lean la parte que está abajo en negro. En el título principal es la adoración y la convicción del cristiano. La parte de abajo dice, el hombre tiene la tendencia a adorar algo, ya sea a un ser o a un objeto o a adorarse a sí mismo. Cuando hablo de adoración, si usted busca en un diccionario cualquiera que sea, hace la exaltación o el culto que se le ofrece a cualquier ser o una deidad o un objeto. Entonces, eso es interesante porque se le llama una exaltación, esto es bien interesante, o un culto, o sea, rendir algo hacia alguien y darle un valor. Eso es en sí, en general, no un diccionario bíblico, es un diccionario que usted puede encontrar en cualquier momento, en cualquier lado, en cualquier tienda o en su casa que no sea bíblico y dice, eso es una exaltación. Ahora, sigo con la siguiente diapositiva. Lo que se piensa, y quiero dejar bien claro esto, lo que se piensa que es exclusivo de la adoración. Yo tengo aproximadamente desde los 15 años, empecé en un ministerio de alabanza, después dejé el ministerio de alabanza por cuestiones de estudio y después regreso al ministerio de alabanza. Mi vida ha sido en cuestiones musicales, ha sido de estar en grupos no cristianos como en grupos cristianos en una mi temporada, ahorita ya no, ya es exclusivamente cristianos, en un ambiente de batería y de música. Ok. Entonces, lo que yo he entendido en mi tiempo, porque yo nací en un ambiente cristiano, lo que yo he entendido siempre es que la adoración se relaciona en tres aspectos principales que involucran iglesia, ¿sí? El primero es lo que la gente piensa que es exclusivo de adoración, es el primer punto, la primera flecha que ustedes logran ver ahí. Cantos a un tiempo lento que promueven, que promueven un ambiente solemne. Ok, es decir, yo estoy en un servicio, estoy cantando, estoy alabando, cerrando mis ojos, levantando las manos, estoy en un ambiente de adoración. La palabra que quiero que le pongan a ustedes atención aquí es la palabra que tiene el título, exclusivo. La gente piensa, yo me he topado con eso, en lo que estos tres argumentos que les estoy diciendo acá, esto es exclusivo y esto es adoración. En primer lugar, promover dentro de los cantos lentos, porque aparte lo que conocemos como alabanza son cantos rápidos y en los cantos lentos se les llama incluso cantos de adoración, que desde mi punto de vista es un canto de adoración, pero no es exclusivo un canto a tiempo lento de adoración. También se toma como segundo punto donde hay un ambiente de meditación sobre algún aspecto dentro de la iglesia. Mucha gente dice, estoy en un ambiente de adoración porque estoy meditando sobre algo. ¿Sí? Esto es bien interesante. Por un lado, tenemos cantos a un tiempo lento que crean un ambiente con un buen fondo y uno siente cosas, ¿sí? Por otro lado, también tengo, y estoy hablando no cosas malas, por supuesto. Por otro punto, tenemos un ambiente de meditación sobre un aspecto dentro de la iglesia donde no estamos cantando, pero alguien nos dice, cierren sus ojos y mediten en lo que está hablando, lo que están escuchando. Y un tercer punto dice que es exclusivo muchas veces para la adoración, es la manifestación de ciertas características emocionales. Por ejemplo, en el servicio de hoy hubo un llanto, hubo un gozo, un tipo de excitación que hizo mover mi sentir a tal punto que sentí la presencia de Dios. Y la gente dice, es que eso fue en el momento de adoración. Yo no quiero decir que esto no sea adoración. Lo que quiero decir es que mucha gente toma exclusivo estos aspectos dentro de la iglesia como adoración. Y déjenme decirles, a través de los pasajes que iré leyendo, les presentaré una tesis. Y cuando hablo de una tesis es que esta investigación que yo realicé puede ser discutida, puede ser mejorada o en algún momento puede ser corregida si así lo requiere. Los aspectos que van a ver ahora se inclinarán a un aspecto bíblico. En primer lugar, quiero ir al Antiguo Testamento. Quiero preguntarles de nuevo, ¿se logran ver la diapositiva que dice que tiene como título la palabra adoración en el Antiguo Testamento? Solo necesito que me digan sí para saber que no se han dormido. Ok, tengo un chat y... Ok. Muy bien. ¿Alguien me dice si se logra ver esa diapositiva en la cual voy a hablar ahora? Sí, ya estamos. Muy bien.
Ok, en primer lugar, quiero tomar pasajes del Antiguo Testamento. La palabra hebrea que se utiliza, gracias, la palabra hebrea que se utiliza para adoración, leemos ahí que si en español la leemos es sha, cha, pero en un diccionario, aquí yo no soy experto en hebreo, así que esto lo tomé simplemente de un diccionario, que es shaha, así se pronuncia, así decía la pronunciación. Tampoco van a pensar que yo soy un estudioso en hebreo, o tal vez Otto Josué sería el más experto acá, que él conoce de hebreo. En este caso yo soy un simple lector que agarra diccionarios y empieza a leer, o con un objetivo bien claro y con un contexto adecuado. Shahá significa postrarse, inclinarse y dar referencia. Esta palabra es la que usted encontrará en el Antiguo Testamento para muchas utilidades, pero encierra, y utilidades son cuestiones que vamos a ver ahorita, pero encierra exclusivamente en su mayoría la palabra oración. Ok, vamos a los pasajes. No vayan a la Biblia. ¿Por qué? Porque los pasajes se los tengo acá para no sería para no perder mucho tiempo, sino para aprovechar el poco tiempo que tengo. Es poco porque, para que ustedes no se cansen, no porque no quisiera que fuera poco, sino es para que se pueda tener la atención posible. Entonces, dice el contexto. En primer lugar, quiero leer Génesis capítulo 18, verso 2. Y después de leer el texto, les explico un contexto porque no puedo sacar un texto fuera del contexto. Se debe de entender cómo lo escribió, quién lo escribió, a quién se escribió, dónde se escribió, etcétera, etcétera, y lo que el autor quiere decirme. Génesis 18:2 dice, y alzó sus ojos y miró y aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. El contexto es Abraham. Cuando se acercan 3 individuos que logra ver él, por cierto, 2 de ellos iban a Sodoma y Gomorra y uno era Dios mismo que tendría una plática más adelante con Abraham. Ese es el contexto de Génesis 18:2, de este pasaje que les tomo. ¿Por qué tomo este pasaje? Porque si ustedes logran ver en negro y subrayado, postró es la palabra shahá. Y es interesante que significa postrarse, inclinarse y reverenciarse, y esa es la actitud que toma. Incluso dice esta versión de la Biblia, que es Biblia de las Américas, es se postró en tierra. La palabra postrarse significa lo que ven ustedes abajo en negrita, reconocimiento a la persona o una actitud de servicio, porque curiosamente eso es lo que hace Abraham. Si usted se recuerda el texto, en el contexto, Abraham les sirve, les da comida a esas personas y les dice que se sienten en un lugar para compartir con ellos alimento. Entonces se utiliza la palabra postrarse en tierra y que denota una actitud de reconocimiento y de servicio. Otro pasaje interesante es conocido en Génesis 22:5. Este es, y creo que usted lo conoce muy fácilmente. Entonces Abraham dijo a sus mozos, quedaos aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a vosotros. Este contexto es el contexto cuando Dios dice, tráeme a tu hijo, el que tú amas, y ofrécelo. Muy bien, la palabra adoraremos se utiliza en Shahá también. Pero es interesante que no solo significa postrarse, sino en el contexto se habla de culto, lo que estoy leyendo ahora es las últimas líneas en negro, culto, ofrecimiento u ofrenda. Entonces ven ustedes cómo se va la palabra formando poco a poco y aplicándose esa misma palabra para ciertos eventos que más adelante nos van a dedicar a adoración. Segunda diapositiva. Otro texto. Solo me confirman si la logran ver, por favor. Solo necesito un sí se logra ver. Aún no ha cambiado, pero ya irá a cambiar, creo. Ok. Ya estamos. Para mientras yo les digo, gracias, excelente. Génesis 24:26. El contexto se los puse de una vez porque es un pasaje corto, pero no quiero sacar ese texto para entenderlo de otra manera. Es el criado de Abraham. ¿Se recuerdan la escena donde le dice a Abraham a su criado, por favor anda a conseguirme una mujer para mí, una esposa? Porque no quiero que se revuelva con toda esta gente que está acá, yo quiero que venga de la familia. Entonces va el criado y se encuentra con una mujer y ese criado tiene, ya se acuerdan de ese texto, ese contexto. El criado le dice a Dios, Dios mío, si esta mujer es que me dé de beber a mí, que le dé de beber también a los animales que traigo, etcétera, etcétera.
Y cuando sucede realmente lo que el criado pide, sucede esto, lo que está en Génesis 24:26. Entonces el hombre, o sea, el criado, se postró y adoró al Señor. Lo interesante es que de nuevo la palabra shaha se establece con adoración, pero la actitud va acompañada, esa adoración ahora va acompañada con postrarse. Y ustedes van a ver por qué tan importante es esto, porque en el Nuevo Testamento sigue una línea igual de postrarse y adorarse. Pero ¿qué significa adorar en este contexto? El mismo pasaje de Génesis 24 me lo va a decir en el verso 27. Sigo leyendo. Leí el verso 26. Entonces el hombre se postró y adoró al Señor. Y miren lo que sigue, que es el siguiente párrafo, es el siguiente verso. Y dijo, bendito sea el Señor. Esa es la línea que se lleva entre los dos versos. Y dijo, bendito sea el Señor, Dios de mi Señor Abraham, que no ha dejado de mostrar su misericordia y su fidelidad hacia mi Señor, y el Señor me ha guiado en el camino a la casa de los hermanos de mi Señor. ¿Qué significa la palabra adoración en este contexto? Reconocimiento de quién es Dios. Y es bien puntual por el verso 27. Cuando dice se postró, es una actitud de inclinarse. Puede ser inclinar la cabeza o puede ser inclinarse hasta el suelo. Pero lo interesante es que cuando toma la palabra adoración, habla de reconocimiento y el verso 27 lo deja bien claro. Bendito sea el Señor. Paso a la siguiente diapositiva. Salmo 95, los versos 6 y 7. ¿Me confirman siempre, por favor? Ya, cuando me digan ya, de todos modos yo empiezo a leer. Solo necesito saber que ustedes pueden acceder a él. Salmo 95, versos 6 y 7. Y Ya. lo voy a leer ya y ustedes pues me imagino. Ok, dice así. Ya. Venid. Excelente. Venid, adoremos. Ahora aquí viene interesante. La misma palabra adorar. Venid, adoremos. Y postrémonos, lo interesante. Perdón, creo que se cambió ahí, pero sigo leyendo. Pueden ustedes, Salmo 95, 6 y 7. Venid, adoremos y postrémonos. Doblemos la rodilla ante el Señor, nuestro Hacedor. Verso 7. Porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado y las ovejas de su mano. Y ahí el verso sigue que es, si oís su voz. Ok, de nuevo la palabra adoremos es la misma que se caracteriza en hebreo, o la misma que se traduce en hebreo desde el inicio, shahar. Pero aquí va acompañado de postrarse y doblar rodillas. Entonces, quiero que vayan, porque cuando me dijeron a mí, vas a hablar de la adoración, me pareció muy interesante entender en el Antiguo Testamento lo que significaba adoración, y lo que significa adoración va de la mano con acciones. Y es una acción bien interesante que es postrarse, arrodillarse. Vean lo que significa, las líneas que siguen después de haberles leído los versos 6 y 7. La adoración es rendirse, es reconocer que el Señor tiene, que Él es Señor, hablando de Dios, y nosotros sus siervos. Entonces, adoración va en ese contexto del Antiguo Testamento, y ahorita rápidamente vamos a pasar dentro de un momento al Nuevo Testamento. Pero vean lo que sigue. Tengo un pasaje en Deuteronomio capítulo 4, verso 19, que llena bastante el concepto de adoración. Y dice así, el contexto de Deuteronomio es Moisés una y otra vez diciéndole al pueblo, hagan esto, por favor no se desvíen, hagan esto, no quiero que sean como los demás pueblos, son recomendaciones de Moisés. Y miren cómo dice el verso 19, no sea que levantes los ojos al cielo y veas el sol, la luna, las estrellas y todo el ejército del cielo, y seas impulsado a adorarlos, y qué interesante, no solo adorarlos, y servirlos. Cosas que el Señor tu Dios ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Vean ustedes que entonces adoración es la misma palabra, pero toma un concepto bien claro, y es el concepto de lo que la gente piensa acerca de Dios. Porque ahora, desde el inicio de la palabra, cuando en ese caso era todavía Abraham, vio aquí a otros tres hombres, que fue el primer pasaje que tomé. Esa actitud que él tuvo fue de postrarse. Pero desde ahí la palabra va tornándose no solo a una actitud de postrarse, sino aún con reconocimiento, algo mucho más amplio en la mente de los hombres que hablaban o describían una adoración. Porque ahora ya la adoración toma
Ok, ¿me logran escuchar, perdón? Y ahora sí, se fue un ratito tu señal, pero ya regresaste. Muchas gracias. No sé dónde me quedé, pero sí me logras escuchar ahorita. La ¿Sí? adoración toma, dijiste. Muy bien. La adoración toma un concepto bien interesante y es el siguiente. La adoración va en la mente del hombre y al mismo tiempo van las acciones. Y se los quiero presentar en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, Mateo 4, 8, 9, sigo hablando. Aquí está el texto. No hace falta que vayan a ellos por cuestiones de tiempo y por cuestiones de que no se me vaya la señal. Por cuestiones de tiempo, dejé escrito Mateo 4, 8 y 9, donde Satanás involucrado en esta escena nos va a describir de mejor manera qué es la adoración. Y dice así: otra vez el diablo le llevó a un monte, estoy leyendo el último pasaje que está. Otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrándote me adoras. Fíjense que es interesante. Ustedes conocen el contexto, es el contexto de las tentaciones de Cristo en el desierto. De las tres, esta es la última, y Satanás le pide: póstrate y me adoras. Ahora, ¿por qué para mí este es importante? Voy a la siguiente diapositiva. La palabra griega ahora para adorar, que la van a tener, espero yo, en algún momento, es proskineo. ¿Ya le salió? ¿Me confirman, por favor, la diapositiva si ya salió? Todavía no, esperando. Ok, sigo hablando. La palabra griega que se utiliza es proskineo, que significa besar la mano de alguien. Y fíjese la Ya, figura que presenta. ya. Gracias. La figura de un perro lamiendo la mano de su amo. Es una figura muy interesante. Hacer reverencia, dar obediencia a. Entonces, esta palabra proskineo es la que se menciona en Mateo, y lo que dicen las líneas negritas abajo del párrafo es lo siguiente: ¿qué quería Satanás de parte de Jesús? Que Jesús diera reverencia reconociéndole a Satanás su superioridad. Y vean qué interesante, porque en Mateo 4:10, que es el verso que sigue, que es la continuación del verso que leí anteriormente, es la respuesta de Jesús cuando Satanás le dice: adórame. Le dice lo siguiente: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. De nuevo se presenta algo bien interesante en la palabra proskineo, adoración. Fíjense que acá en el griego me gusta más porque presenta la figura de besar la mano, de reverenciar, de dar obediencia a alguien. Y me gusta más porque en este sentido se entiende de mejor manera. Porque ¿qué sería una adoración sencilla de decir: ah, bueno, me inclino ante ti, Cristo, a Satanás, perdón, Cristo haciendo eso y te inclino y no pasa nada? Pero realmente el contexto en la mente de adoración y sobre todo desde la perspectiva de Satanás lo conocía muy bien. Necesito que me adores y necesito que te postres. Y eso no era tan simple, porque cualquiera puede decir: ah, pues postrarse y adorarse no es gran cosa. Es decir, ¿qué pasa si hago esto? Pues después ya no, dije que lo iba a hacer, pero después ya no lo hago. El contexto de la adoración en proskineo, en estos pasajes, en el significado, significa realmente: te doy autoridad, te reconozco como autoridad y te sirvo. Y esto para mí es muy importante porque las últimas líneas de hasta abajo, ya casi voy terminando ustedes, las últimas líneas hasta abajo dice lo siguiente: la adoración es un estado de conciencia donde se mantiene en la mente segundo a segundo, ni siquiera minuto a minuto, segundo a segundo, que Dios es mi Señor y yo siervo esclavo, que le debo obediencia a su palabra. Y aquí viene lo interesante: entendiendo que mi vida se la dedico demostrando que le pertenece, o sea, mi vida le pertenece a Él. Ahora, esto es lo que va a tomar un poquito, y esta sería mi última diapositiva. Tengo otra más, pero por cuestiones de tiempo quiero detenerme ahí, porque aquí tardaré unos minutitos más. Y voy a leer, y si me avisan, por favor, si ya lo tienen, pero les llegará primero Dios.
a verlo. Pero voy a empezar a leer. Después pueden leer conmigo Ya. ustedes lo que yo les presento acá. Dice así, gracias. Con la conciencia dentro de la iglesia, cuando levanto mis manos o inclino mi rostro, reconociendo su grandeza, su poder y su gloria, ofreciendo alabanzas con mi mente concentrada en Él. Ahora, ustedes, me voy a detener en esa coma, porque estoy hablando de las personas, de nosotros los que estamos en el momento de la iglesia, y voy a hablar, voy a utilizar la palabra, en el momento de la adoración, cuando las cosas se apartan por lo que tenemos a nuestro alrededor, se aparta. Y llega un momento en que usted está concentrado en la alabanza, y usted dice, wow, aquí estoy, porque la alabanza es bíblica, obviamente, no son esas canciones sentimentales que le ponen título de evangélicas, sino con una letra completamente bíblica. Admira la grandeza de Dios y usted dice, y usted levanta la mano y usted hasta llora y siente esa emoción cuando usted en su mente reconoce la grandeza de Dios y lo canta. Bueno, con esa conciencia, mire lo que sigue después. Esa conciencia que tiene la iglesia, sigo leyendo, será la misma conciencia que debo de tener cuando salgo de la iglesia, regreso a la casa, a la escuela o al trabajo con mis amigos o cuando estoy a solas. Conclusión, la adoración es un estilo de vida. Y el Romanos 12:1 no lo quiero poner, no lo quise poner, porque quiero que vayan conmigo. Romanos 12:1. Vayan a su Biblia. Y esto sí quiero que lo lean conmigo. Cuando lo tengan, alguien que me diga amén. 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 Muy bien. Romanos 12:1, conocidísimo por ustedes, pero ahora tiene sentido cuando hablamos de adoración. Y dice así, miren lo que dice. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, ojo, pongan atención ahí, en sacrificio. ¿Se recuerdan qué era la adoración en el Antiguo Testamento? Sacrificio. Se ofrecía sacrificio cuando se hablaba de adoración. Y dice, cuerpos en sacrificio vivo, santo, interesante, agradable a Dios, pero miren que sigue, que es vuestro culto racional. Culto es un sistema de formas, de creencias, de protocolos que se realizan para dar homenaje a un ser o a una deidad. ¿Saben qué nos está diciendo Romanos 12:1? Que nuestros cuerpos van a ser ahora una entrega de adoración para Dios. Que esa entrega será nuestro culto de adoración para Dios. Y con lo que quiero decirles con esto, y con esto voy a terminar, tal vez la otra diapositiva solo la voy a pasar volando, porque yo no puedo dejar de hablar de adoración con el pasaje de Juan capítulo 4, cuando una mujer que se le llama la samaritana se encuentra con Cristo y tiene una conversación increíble cuando Dios le dice, y ahí lo vamos a leer tal vez, pero eso va a ser muy rápido. Me quiero detener en este punto. Pero ese texto también nos va a ayudar mucho a entender la adoración y esa será la tarea a ustedes después de todo esto, en algún momento en la noche antes de dormirse, leer el pasaje y tratarlo de comprender en su contexto. Hablo de Juan capítulo 4, cuando la mujer samaritana le pregunta a Cristo, ¿dónde adoraremos? Y Cristo le da una respuesta bien sistemática de qué es una adoración. Pero quiero quedarme con Romanos 12:1. ¿Por qué? Porque para mí es importante cada joven que está aquí presente y que primero Dios me está escuchando, le presento una tesis, una investigación de que la adoración se establece y se determina como un estilo de vida. Eso significa que si usted está en la iglesia, está adorando, o significa que cuando está en el con el novio o con la esposa o con la novia, usted debe de estar en adoración a Dios, o cuando está trabajando debe de estar en adoración a Dios, o en cualquier circunstancia en donde se encuentre, y hablo fuera de la iglesia, su vida debe de representarse, establecerse como una entrega hacia Dios en adoración. Ahora, Romanos 12:1 me puede ayudar a entender los siguientes pasajes que no voy a poderlos tocar por ahí,
por cuestiones de tiempo, pero solo oigan lo que dicen, los voy a parafrasear los siguientes versos. Parafrasear es decir, les voy a dar la idea principal, pero ahora yo entiendo estos versos después de que estudié adoración. Colosenses 3:23 dice, todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor. ¿Qué significa todo? Todo. Primera de Corintios 10:31 dice, si coméis o bebéis, hacerlo para la gloria de Dios. Y comer y beber es lo más básico que hacemos y tiene que ser hecho para la gloria de Dios. Gálatas 2:20 dice algo bien impresionante. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, en todo lo que significa esta carne, lo vivo para Cristo. Primera de Corintios capítulo 3, verso 16 dice algo tremendo. Somos templo de Dios. Efesios capítulo 6, versos 6 y 7, capítulo 6, versos 6 y 7, le dice a los trabajadores, hey, trabajadores, no trabajen como que si el que los contrata, o sea, el dueño de la empresa los estuviera viendo. No trabajen de esa manera, trabajen porque saben quién es su jefe. Su jefe es Dios. Interesante. Primera de Pedro dice algo todavía más interesante. En el pasaje del capítulo 1, verso 15, dice algo sorprendente, donde van a escuchar ustedes que hay que vivir en santidad. Y sobre todo dice la siguiente frase, sed santos en toda vuestra manera de vivir. Imagínense esa frase, sed santos en toda vuestra manera de vivir. Romanos 12:1 nos abre una base. Ese es mi punto de partida. Y yo lo creo completamente porque la Biblia me lo muestra así. Yo entrego todo lo que soy en cualquier instante de mi vida. Con mi esposa, con mi hijo, a solas, en el trabajo, en el estudio, con mi novia, donde nadie me ve o reunido en la iglesia. Yo me presento delante de Dios entregando todo lo que soy. Porque eso es el ofrecimiento completo de adoración a mi Dios. Y Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, ahí con este término. Primera de Pedro, si quieren vayan ustedes conmigo, por favor. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Primera de Pedro 2:9 dice así. Y esto todavía toma más valor y más sentido para mí. Lo leo. Ojalá que ustedes lo tengan. Primera de Pedro 2:9 dice, bueno, este pasaje es conocidísimo. Excelente, gracias. Mas vosotros sois linaje escogido, real, fíjense esto, sacerdocio. Si usted regresa al Antiguo Testamento, ¿qué nos quiere decir el autor? Debemos de conocer lo que está hablando, tenemos que ir al Antiguo Testamento y entender qué es un sacerdocio y el sistema de sacrificios que se vivía ahí para hacer una adoración correcta. ¿Y saben ahora qué dice Primera de Pedro? Ahora nosotros somos un real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, pero con un objetivo, para creernos, no, sino para qué, ahí mismo lo dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Romanos 12:1 es mi base para que entendamos que la adoración es un estilo de vida. Todo el tiempo, cada segundo, estando consciente de la presencia de Dios en mi vida, esforzándolo mejor, dando lo mejor, esforzándome por dar lo mejor cuando estoy en mis estudios, esforzándome para dar lo mejor cuando estoy entre la iglesia haciendo una adoración, esforzándome para dar lo mejor, para pelear con todas mis fuerzas contra el pecado, porque mi vida, cada segundo, es entregada en adoración hacia Dios. La adoración, ¿cómo se identifica un cristiano de esta manera? La adoración misma es una vida entregada en todo sentido hacia Dios. Si usted considera que la adoración es exclusivo para un lugar,
Le dejo la siguiente diapositiva que será de estudio para usted, que si quiere tal vez no lo vamos a estudiar o no lo vamos a llevar, es simplemente la diapositiva de Juan capítulo 4, versos 20 al 24, donde les especifico las tres cosas y yo les dije con eso te iba a terminar y no les voy a mentir. En Juan 4, 20 al 24, les voy a leer solo lo inicial, ustedes pueden leer los pasajes más adelante. No hay un lugar específico donde realizar la adoración, eso significa que no se hace adoración, no, significa que en todo lugar donde, como Dios está en todo lugar adora. Número 2, ¿puede adorar algo que no se conoce? Sí se puede, porque incluso Cristo le dice a la mujer, ustedes adoran lo que no conocen. Tercer punto, ¿se puede adorar lo que no es verdadero? Sí se puede, porque en el verso 23 del capítulo 4 dice, cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre. Eso significa que pueden haber o existen falsos adoradores. Es correcto, está implícito en ese verso. La adoración es exclusiva para el Dios de la Biblia. Y aquí me voy a detener con unos segundos diciendo que al Dios que usted sirve debe de ser el de la Biblia, no el que me imagine, no el que he creado en mi mente, no el que yo pienso que puede ser así. No, es el Dios de la Biblia. En los últimos 3 puntos solamente los leo y digo, la adoración no se limita a un espacio físico. La adoración se realiza en el ámbito de la verdad y curiosamente saben que la verdad es Cristo y le agrega a Cristo mismo y dice, Señor, santifícalos en tu verdad. ¿Saben qué es lo interesante? Tu palabra es verdad. Y número 3, la adoración debe de realizarse en cada aspecto de nuestra vida. Jóvenes y las personas que me acompañan, si usted no es cristiano, y Aldo continuará con esto, si usted no es cristiano, posiblemente este trabajo de adoración continua, luchando cada día con el pecado, estando consciente de que mi vida entera es para Cristo, esto será cargoso, penoso, porque para seguir esto necesitamos una vida transformada delante de Dios y eso solo lo hace el Espíritu Santo cuando regenera al verdadero creyente. Si usted no es creyente, posiblemente todo esto nunca logrará hacerlo, porque en las fuerzas de uno, sin el poder de Dios, es imposible servir a Dios segundo a segundo como Él lo desea. Que Dios les bendiga y espero que esta tesis, esta investigación, puedan ustedes estudiarla, analizarla, refutarla o mejorarla. Esa es mi intención, que estudien la palabra.